Bien, vamos entonces a continuar. Entonces, decíamos que el perito viene a ser esta persona experta en un área, ¿verdad? Y es perito judicial cuando colabora con la justicia en calidad de experto, cuando está inserto en el ámbito judicial y es llamado para participar en procedimientos judiciales donde se requiere su opinión como experto o alguna sugerencia o opinión profesional. Esto lo puede hacer el juez o un abogado o en definitiva las mismas personas pueden buscar y contratar los servicios de un perito o una perita. ¿Cuál es el rol entonces del perito? Si bien nosotros al ser denominados peritos como tal, ya trae consigo que es una persona experta. También el rol es servir de apoyo en los procesos judiciales en los que se les requiere. Dada su expertise en un área específica, se supone que está capacitado para poder dar una opinión que le sirva al juez para tomar una decisión. También es importante considerar que el perito debe ser un tercero extraño al juicio, que llega a este litigio después que los hechos ya han ocurrido. Por lo tanto, hay algo que es muy importante en el desarrollo y en el rol que cumple el perito, porque no solo por ser experto tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de que de alguna manera tenemos esta posición de poder o asimetría de poder frente a las personas, también tenemos la obligación ética, ¿verdad?, y profesional de la imparcialidad. Y es lo que se espera de cada perito, ¿no? Que sea un tercero imparcial y que pese a que puede existir de alguna manera un interés económico, porque muchas veces los peritos y peritas somos contratados por particulares que nos pagan nuestros honorarios, eso no significa que se deba perder el foco de lo que significa la imparcialidad en nuestro trabajo profesional. Entonces, como resumen, podemos decir que el perito es un experto, ¿verdad?, con conocimientos para poder pronunciarse en determinada materia, que actúa con idoneidad en esa materia, en esa disciplina que está representando y que tiene que emitir un juicio sobre una situación, una opinión profesional o una conclusión, ¿verdad? El peritaje, entonces, es el informe que elabora este perito y que hace parte de la causa. Y cuando hablamos de peritaje judicial, es un informe también, ¿verdad?, expuesto por un profesional, pero con la calidad de perito judicial o forense. ¿Bien? Cuando hablamos de pericia, y esto es súper importante para todas y todos los que están acá, que muchas veces podrían a lo mejor pensar, y en algún momento yo cuando partí con esta práctica lo pensé, en esto de que ser perito podría ser pensado como algo que yo tengo que tener muchos años de experiencia o una larga trayectoria. Sin duda eso nos hace tener cierta pericia en determinadas maneras. Al trabajar causas y casos, que es lo que hacen, digamos, todo el equipo docente de nuestro diplomado, que están todo el tiempo trabajando las causas y los casos. Por supuesto que le da cierta pericia, pero también es el estudio, la indagación, la formación y la especialización, porque cuando uno parte como perito, a veces no conoce muchas cosas. Y el obtener esta pericia, a lo mejor tenemos los años allá la última con estudio y especialización. Es parte también de un compromiso ético de cada profesional, considerando que impactamos en la vida de las personas al ejercer esta práctica. Bien. Esa sería mi parte de la presentación, un poco para que podamos unificar códigos, ¿verdad?, comunicacionales, que todos entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de peritaje o de peritaje judicial o forense, o los roles que cumple un perito, ¿verdad? Bien, ahora vamos a presentar
a nuestra docente, Evelyn, que yo se la quiero presentar como corresponde, con todos sus, con toda su trayectoria. Evelyn Solís, ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de las Américas. Ella tiene un diplomado de Derecho Laboral y Reforma Laboral en la Universidad Andrés Bello y tiene un máster en Coaching en Inteligencia Emocional y PNL, cursado en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona. En Derecho de Familia ha participado en más de 500 causas aproximadamente, tanto en primera instancia como ante los tribunales superiores de justicia, en causas contenciosas voluntarias de vulneración de derechos y una serie de causas de familia. Tiene una amplia trayectoria y experiencia en trabajo con peritos psicólogos. Ella tiene mucha relación con distintos peritos, psicólogos y trabajadores y trabajadoras sociales en el marco de la psicoterapia y las causas de familia. Un amplio conocimiento en programas de protección como PPF, DAM, PIE, PRM, y además se ha desempeñado como curadora al ítem en la Corporación de Asistencia Judicial, comprometida a representar y resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con especialización y experiencia en causas de derecho de familia y derecho laboral y derecho civil. Un orgullo, Evelyn, tenerte con nosotros esta tarde y vamos a comenzar a compartir tu presentación. Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ahí te quiero corregir, Pame. Estoy cursando el máster, todavía no lo termino. Llevo un par de meses, me falta un poco todavía. Bueno, me falta bastante, así que todavía estoy cursando el máster. Bueno, acá Pamela principalmente ya dio una pincelada de lo que vamos a abordar más adelante en el diplomado que pensamos, o sea, que ya está listo para implementarse y para comenzar. Pues como bien lo dijo ella, hay que anuar criterios, pues que vemos mucha falta de prolijidad de repente en nuestros queridos colegas y además materias relacionadas. Trabajamos todos de manera multidisciplinaria. Y yo, si bien soy abogada, como bien lo señaló Pamela, trabajo siempre con psicólogos, trabajo siempre con asistentes sociales, siempre estoy requiriendo peritos, tanto en materia de familia como en materia laboral, en materia civil. Entonces, simplemente ahora les voy a dar una pequeña pincelada de lo que va a ser después más adelante en las clases. Y además esto nos va a ayudar, me gusta mucho el enfoque que tiene este diplomado en particular, porque es práctico, porque las leyes yo, por ejemplo, ahora se las podría pegar todas en un PPT y después ustedes la buscan y la leen, así de simple, y además van cambiando y uno busca la modificación con una herramienta tan simple que se llama Google y lo aplica. Pero el tema es que después, cuando uno efectivamente lo citan y lo nombran como perito, ¿qué hago? Porque a lo mejor ustedes tienen todas las herramientas, tanto como psicólogo como asistentes sociales, para realizar un excelente trabajo como una pericia, que a lo mejor lo hacen todos los días. Por ejemplo, los funcionarios que trabajan en la Dideco, sin que evalúan todas estas situaciones, tanto socioeconómicas, socioculturales, etcétera, día a día, pero es distinto ya exponerlo frente al tribunal, los requisitos, los plazos. Entonces, brevemente aquí los requisitos para ser nombrado perito. Efectivamente, en el marco jurídico está la ley 19.968, voy a nombrar otras leyes también, pero principalmente acá que crea los tribunales de familia. Esta ley, como su nombre obviamente lo expresa, crea los tribunales de familia en el año 2004 y fija cuáles son sus competencias, cuáles otros tribunales van a ser por región, cuáles son los procedimientos, etcétera. En el párrafo tercero específicamente trata la prueba, ¿ya? Y en el artículo 45 al 49 trata la prueba pericial propiamente tal en el derecho de familia, que es lo que generalmente uno trata. ¿Por qué? Porque está muy bien tratado y la prueba en derecho de familia es muy parecida, tanto su ofrecimiento como el nombramiento y también la rendición misma de la pericia, tanto del informe como de la exposición, es muy parecida en derecho penal, en derecho de familia y en derecho laboral. Ya no así en el sistema civil, que como muchos sabrán es un sistema que todavía está muy antiguo y es escrito. Ya en cambio todos estos otros son orales, por lo tanto tienen mucha similitud.
Es muy importante porque me pasa constantemente que los peritos no manejan los artículos 45 y siguientes de la ley de familia, que señala cuáles son las procedencias, por ejemplo, de la prueba pericial. Básicamente, las partes, ya sea demandante, demandado, requirente, requerido, las partes, Juanito y Pedrito, pueden solicitar informes elaborados por peritos de su confianza. La ley así lo señala, peritos de su confianza, o sea, podría nombrar a cualquiera. Por eso Pamela también señalaba, no, es que no es necesario tener tanta experiencia. Efectivamente, no es necesario tener tanta experiencia. Y solicitar la declaración de ellos, acompañando los antecedentes de idoneidad. Ahí es donde hay que recalcar, y lo vamos a ver después más adentro en el diplomado, cómo nosotros tenemos que acreditar los antecedentes de idoneidad. ¿Qué es? A lo mejor ustedes también son peritos inscritos en la corte, pero me ha pasado que cada tribunal es un mundo independiente y pasa que a lo mejor para X juez resulta que el perito, psicólogo, asistente social esté inscrito en la corte, no basta, sino que me exigen además su currículum vitae y cuáles son sus especialidades. Por ejemplo, si le estamos pidiendo que evalúe vínculo de un adolescente de 16 años. Entonces le interesa que sea un psicólogo que tenga alguna especialidad en infanto juvenil, por ejemplo. Así que es muy importante que se va a tratar, insisto, no, desgraciadamente esto es un seminario, es una pincelada, pero que son los antecedentes de idoneidad, me pasa que muchos no saben cómo acreditarlo, y me pasa que muchos colegas abogados tampoco los tienen al momento de que debiesen en la oportunidad procesal correspondiente. Luego, continuando, la prueba pericial procederá en los casos que determina la ley, y siempre que se aprecie algún hecho o circunstancia relevante para la causa en los que se estime conveniente, o sea necesario conocimientos especiales como el de un perito. No procede en este caso, en cualquier caso, o en cualquier materia. Por ejemplo, lo normal es que la necesidad de peritaje socioeconómico o psicológico en materia se dé como cuidado personal, alimentos, relación directa y regular, violencia intrafamiliar, pero por ejemplo en un divorcio, si hay compensación económica y obviamente las partes no están de acuerdo, obviamente ahí se va a necesitar una pericia, pero si es un divorcio de común acuerdo no tiene ningún sentido. Así que por eso depende mucho de la materia. Y los informes deben emitirse, como lo señaló Pamela, objetivamente. Insisto, muchos temas se vuelven a tocar recurrentemente por todas nuestras disciplinas porque trabajamos de esta manera y es importante que eso lo tengan siempre presente en cualquier cosa que hagan. Uno como abogado debe saber tratar con los psicólogos, tratar de incluso de aprender un poco de terminología psicológica. No somos psicólogos, no creemos psicólogos, pero sí tratar de entender un poco más por lo menos el significado de muchos de los términos que usan los psicólogos. Y como decía, deben emitirse objetivamente, independiente que sean una prueba aparte, independiente que mi cliente que yo lo haya ofrecido y mi cliente vaya a pagar, y tiene que ser de manera objetiva e independiente, independiente de los horarios, de los honorarios. Perdón. El contenido del informe debe ser entregado por escrito con 5 días de anticipación a la audiencia de juicio. Ahí también hay un tema importante a tratar en el diplomado, que es precisamente cómo se cuestan estos 5 días, porque créame que hay mucha prueba que ha sido pagada incluso, y no y queda fuera de la audiencia de juicio porque no fue incorporada en la oportunidad procesal correspondiente, ¿ya? Porque se cuentan hacia atrás, no hay días que son feriados judiciales, otros que no, entonces es un poco complicado y pasa mucho que desgraciadamente muchos peritajes que son perfectos no pueden ser incorporados aunque sea muy necesario, precisamente porque no se cumplieron estos requisitos que impone la ley. ¿Ya? En cuanto a la admisibilidad, no basta que una parte lo solicite, o sea, no basta que yo diga, magistrado, ofrezco como medio probatorio un peritaje socioeconómico a realizar por tal persona, enfocado en tal y tal cosa, sino que hay que también otorgar garantías suficientes de seriedad y profesionalismo del perito que estamos ofreciendo. Así que eso es muy relacionado con los antecedentes de idoneidad. Respecto a los honorarios y demás gastos de este medio de prueba, los fija el perito, y la parte que los ofrece debe pagarlo. Eso también es importante porque muchas veces pasa que uno ofrece la pericia, por ejemplo, socioeconómica o psicológica de Juanito y de Pedrito. Y perfecto, la aceptan y resulta que dice, ah, no, pero es que Pedrito tiene que pagar su peritaje porque es respecto de él. No, yo lo estoy ofreciendo. Mi cliente tiene que pagarlo. Por eso hay cosas que hay que discutir previamente tanto con los peritos como con los clientes.
Finalmente, respecto a lo de la ley, el artículo 49 regula la declaración de los peritos, que ese también es otro gran tema a tratar de manera bastante profunda y de manera también muy práctica, porque solo así se aprende. La declaración de los peritos, solo excepcionalmente el juez podrá, con acuerdo de las partes, permitir la exhibición del perito. Así que podemos concluir que es una obligación, o sea, no basta con incluir el peritaje en sí, el peritaje, el documento, la pericia escrita, ¿ya? Eso no se basta a sí mismo, sino que incluso he escuchado a muchos jueces señalar que la prueba pericial es la rendición o la declaración en estrado de la pericia en el juicio, no así su documento, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el rol de nosotros como abogados? Bueno, obviamente representar los intereses de nuestra parte y tratar de obtener el mejor resultado posible. Uno por lo mismo debe acreditar los hechos enunciados, como por ejemplo la demanda, yo digo A y B, y esto se realiza acreditando los hechos a través de los medios probatorios establecidos por la ley, como prueba documental, testimonial, oficios, prueba pericial, entre otros. Por lo tanto, para nosotros, ¿qué es esto? Un medio de prueba, eso es. Y ahí es súper importante y de hecho es una de las pruebas más importantes, por lo menos para mí, dentro de todo el set de pruebas que estoy ofreciendo. Por lo anterior, el abogado en materia de familia, en la etapa, por ejemplo, de ofrecimiento de pruebas durante la audiencia preparatoria, ofrece los medios preparatorios de los que se va a valer y ofrece la pericia según la materia. Bueno, otras normas relevantes solamente las voy a enunciar porque ahí tendríamos varias clases que ver. Son, por ejemplo, el Código Procesal Penal, el artículo 314 y siguiente, que regula precisamente el tema de la pericia en esta materia. En el Código del Trabajo aparece a lo largo de todo el código, pero específicamente el artículo 443 y siguiente, que regulan el procedimiento de aplicación general. Ya, y el ofrecimiento, ahí hay ciertos matices que los diferencian en familia, pero en general la rendición, la aceptación del cargo, todo lo demás es exactamente igual. Generalmente hay cambios en el nombramiento. En el Código de Procedimiento Civil, el artículo 409 siguiente, acá hay una diferencia, como les enuncié previamente, importante, porque acá no estamos en un sistema oral, sino que estamos en un sistema escrito antiguo, y hay una citación a una audiencia de pericia dentro del término probatorio y simplemente es una audiencia que solamente es para nombrar al perito. Es bastante raro y generalmente no se da frente al juez, sino simplemente a los funcionarios, así que la figura es bastante extraña, por lo menos para uno la primera vez que va. Respecto al nombramiento, no hay mucho más que señalar, simplemente aquí hay que remitirnos a las leyes que regulen la materia a la que ustedes hayan sido nombrados peritos, por ejemplo, las que nombré el Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Procesal Penal, la Ley de Familia, etcétera. Eso es importante, y el abogado es quien los propone como medio probatorio, con nombre y apellido, o es el tribunal quien los elige y usualmente suele designar más de uno. Esa es la diferencia que les señalaba. Por ejemplo, en laboral, uno ofrece en general la prueba pericial y es el tribunal laboral que en definitiva nombra, por ejemplo, una terna de peritos y uno en subsidio del otro. Les dan un plazo, se les notifican y tienen un plazo, no sé, de 5 días para aceptar el cargo. Si el primero dice que no, pasa al segundo, sino al tercero. Así funciona en el tribunal, por ejemplo, de materia laboral. El nombramiento de perito para este tema debemos estar a lo que designe el juez y en los términos que haya sido aceptada la pericia. Lo anterior lo encontramos en el acta que los nombra. Por ejemplo, en familia, esto sería en el acta de audiencia preparatoria, en conjunto con toda la prueba ofrecida de ambas partes. Por eso es importante un diplomado práctico, porque me pasa muchas veces que me dicen, no entiendo nada, porque claro, son 6 hojas de repente de prueba, y la prueba pericial son 4 líneas, entonces, ¿cómo le doy el marco para que trabaje? ¿Cuáles son las directrices? Así que es súper importante tener claro cuál es el marco legal para ustedes poder desempeñarse lo mejor posible. Acá les voy a poner un ejemplo práctico de principio a final en materia familia, que es lo más sencillo y es como más transversal. Por ejemplo, yo quiero nombrar a una de nuestras colegas acá docente, a Lorena, como perito.
yo preparo mi minuta de audiencia, pongo mi prueba documental, etcétera. Bueno, respecto a la pericial, antiguamente uno llevaba la carpeta con todos los documentos de la perito, ahora uno los sube, yo por lo menos los subo con cierta antelación al juicio, a la audiencia preparatoria, perdón, y subo todos los documentos de ella, su certificado de título, o cualquier otro certificado que tenga de ella respecto a sus especialidades. Además, subo su currículum vitae, que es súper importante, y si está inscrita en la corte, lo hago mención también. Y luego, eso yo me presento a la audiencia preparatoria, y en la audiencia preparatoria lo ofrezco dentro de toda mi prueba a la perito. Insisto, ella tiene la obligación de comparecer, salvo que ambas partes estén de acuerdo en que no comparezca. La regla general es que sí comparezca, y aconsejo, yo siempre pido que comparezca, porque o no, si no, no tenemos cómo contrarrestar la información que consta en el informe pericial escrito. ¿Ya? Bueno, el tribunal puede aceptar esa prueba, puede no aceptar esa prueba, la otra parte puede oponerse, porque, por ejemplo, me pasa muchas veces que yo dejo fuera esa prueba porque la otra parte no acompañó los certificados de idoneidad y la perito no está inscrita en la corte. Entonces, ¿qué pasa? La otra parte se quedó sin su pericia, en cambio yo sí mantengo mi pericia porque cumplí todos los requisitos precisamente que me impone la ley. El juez puede incluso, a pesar de que yo cumplí todos los requisitos, decir, ¿sabe qué? Es mucha la prueba que usted tiene documental, sabe que ya con esto no, con los testigos es suficiente, esto es sobreabundante, así que no la admito. Bueno, hasta ahí llegó. Pero si admite la prueba pericial, vamos a entregarle esta información una vez que salga el acta de audiencia preparatoria a la perito, le vamos a señalar, es importante que ustedes pidan y soliciten, si el abogado no se los pasa, por ejemplo, la clave única del cliente. Si bien todos sabemos que es secreto, pero necesitamos por lo menos los ebooks, pero de repente los ebooks pasa que son tan pesados que no se pueden descargar. Y es importante también no tan solo ver la causa que nos convoca, sino que tener una visión más general, porque si bien a lo mejor en el informe pericial propiamente tal escrito no va a ser tan relevante, sí a lo mejor va a ser relevante para el manejo de la información de respaldo al momento de ser contrainterrogados precisamente por la contraparte. Ya, una vez ustedes tienen todos esos antecedentes, le pueden pedir ayuda a su abogado, es importante siempre preguntarle por los plazos, etcétera. El abogado no puede meterse respecto de su peritaje, porque es su peritaje, por eso es imparcial, es independiente que nuestro cliente les esté pagando. Luego de eso, que son 5 días de antelación que tienen que incorporarlo, eso también lo vamos a ver en la práctica, cómo incorporar el peritaje en el Poder Judicial, porque no, si bien para nosotros lo vemos sencillo todos los días, no es lo más sencillo del mundo. Acompañar toda la documentación de respaldo, que también es muy importante, y créanme que yo creo que 1 de cada 10 lo hace solamente. Y luego viene el día de la exposición del peritaje, ya de la declaración del perito. ¿Qué pasa? Si bien están citados a la audiencia de juicio, desgraciadamente por temas prácticos los tribunales no hacen la audiencia de juicio en una sola vez, es una sola fecha, porque por ejemplo en una causa de cuidado personal puede durar 2 años, y entonces ustedes van a ser citados a 6 audiencias de repente y deben comparecer a todas, porque se entiende que es una sola. ¿Ya? Así que tienen que tener presente al momento de que sea un peritaje y sea presencial y que sea con declaración, que tener la disponibilidad de tiempo que requiere precisamente asumir el cargo de perito. Una vez que ya los llaman a declarar en el estrado, igualmente yo por lo menos lo hago, les vuelvo a solicitar precisamente que me hagan como un recuento de toda su idoneidad. Disculpe, ¿cuál es su expertise? ¿En qué se trabaja? ¿Cuál es su área de desempeño? ¿Cuántos peritajes ha desarrollado? Si sé que es nueva, obviamente no le voy a preguntar eso, pero efectivamente por ahí me voy. Y es importante que tengan un buen desplante escénico, por eso también les recalco que la información que logren cuadrar sea sólida. Si ustedes tienen duda de algo, pregunten. A lo mejor, desgraciadamente, por ejemplo, un certificado de, qué sé yo, de dominio se demora muchos meses en ciertos conservadores,
pero y esta persona señaló ser allegada. Bueno, pero ¿quién supuestamente es el dueño? ¿Es la tía? Ya, díganme a la tía, entrevisten a la tía. Fíjense, tienen que tener, no pueden quedar cabos sueltos, porque eso es importante. ¿Y qué pasa? Al poder defender así su peritaje, para nosotros, por lo menos como abogados, precisamente lo que buscamos. Y ustedes como peritos, también es lo que le va a dar renombre y otra vez, oye, este perito me resultó súper bien, hay que seguirlo contratando, sabes que no la pillaron en nada, como no suelo usar esa expresión. Así que, no sé, después al final si tienen alguna duda, insisto, una pincelada muy pequeña, porque son muchos temas que tratar, así que los enuncié lo más dinámico posible, pero es un trabajo muy lindo. Bien, muchas gracias, Evelyn. Felicidades, muy linda presentación, muy completa. Eh, Como dijimos al inicio, entonces, vayan anotando sus consultas y al final vamos a dar un espacio para que puedan preguntar. Vamos a continuar entonces con nuestro siguiente profesional. Voy a leer también su reseña mientras él se prepara. Bien, voy a dejar de compartir. Luis, está por ahí, está Luis, muy bien. Bien, Luis Peñalosa es psicólogo licenciado en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuenta con un diplomado de evaluación psicológica forense realizado en Absolomovich Consultores y está cursando una maestría en salud mental forense en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, con desempeño en organizaciones del sector público y privado y en el ejercicio particular de su profesión. Su experiencia es en las áreas de la psicología clínica, en funciones de psicodiagnóstico y atención de pacientes, psicología educacional, en la realización de asesorías y actividades de apoyo a alumnos, profesores, padres y apoderados, psicología laboral en las áreas de selección, asesoría y capacitación, psicología comunitaria en el diseño, gestión e implementación de estrategias de desarrollo comunitario y psicología jurídica en el ámbito de las pericias psicológicas y atención a víctimas de delitos violentos. Él hace docencia universitaria, investigación social aplicada a organizaciones y asesoría en gestión de procesos e innovación tecnológica a organizaciones productivas agroalimentarias. Actualmente, Luis se desempeña como psicólogo clínico y perito psicológico forense en forma independiente. Un honor también, Luis, tenerte con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pame. Y agradecido también de todos los alumnos y alumnas que hoy han querido sumarse a esta clase, a este webinar, eh, para poder informarse un poquito de qué se trata del diplomado que estructuramos con harto cariño, con harta pasión por lo que hacemos y sobre todo con la intención de transmitirles una práctica, ¿ya? Ese es la principal... ese es el principal objetivo de estar reunidos hoy, porque libros hay bastantes, información hay mucha, pero eh, este desempeño que nos toca realizar día a día, a quienes ejercemos las labores de peritaje, tiene una, un ángulo muy fuerte en la teoría, en los conocimientos, y otra tiene que ver con el desempeño práctico que podamos desarrollar, y en este caso a quienes Pamela me hizo sentir muy viejo con todas estas cosas que nombró, ¿ah? Que he hecho alguna vez en la vida, algunas, ¿no? Algunas más antiguas, otras más nuevas. Pero bueno, lo primero contarles a quienes nos están escuchando, a quienes se tomaron el tiempo hoy de acompañarnos, es que hoy en día tienen una gran oportunidad, porque la verdad que en mi caso particular yo partí por allá por el 2006, ejerciendo en la labor, aplicando la psicología a lo judicial, y en ese tiempo había muy poco
sobre todo en familia, muy poco desempeño de los psicólogos. Estaba como, todavía no venía todo este desarrollo que ha tenido el concepto de las competencias parentales, por ejemplo, que es un aspecto que se desarrolla mucho hoy en día. Entonces, no estaba tan clara la intersección entre la psicología clínica y la psicología forense, sus diferencias, eh, y cómo la psicología tenía que apoyar la labor del derecho, ¿ya? Sobre todo en familia. En los ámbitos penales se usaba mucho más. Pero en ese tiempo, así contarles bien coloquialmente, que uno se tuvo que ir haciendo un poco en el camino, ¿ya? Y en mi caso, usando las herramientas clínicas tradicionales que nos habían enseñado en el pregrado. ¿A qué me refiero con herramientas tradicionales? A los test clínicos más conocidos, como el Rorschach, ¿cierto? Los test gráficos, el TRO. Para los que son psicólogos, digamos, me van a entender esta nomenclatura, pero tienen que ver con pruebas psicológicas que indagan en la personalidad del sujeto, ¿ya? Y generalmente de base teórica bien específica, psicoanalítica, entonces tiene que ver con cómo la persona ha ido estructurando su personalidad en el tiempo, lo que piensa, lo que siente, y algunos constructos más complejos que tienen que ver con temáticas ya sea de mecanismos defensivos o cosas, comportamientos inconscientes, cosas de ese estilo. Entonces, eh, el tribunal, como bien decía Pamela y Evelyn, nos llama como expertos. Entonces nosotros llegamos al tribunal a hablar de mecanismos de defensa, de temas de salud mental, y, y a veces no nos entendían nada. Entonces leían estos informes y el juez quedaba peor de lo que inicialmente había querido preguntar, porque quería saber si este padre era idóneo para cuidar a su hijo, si estaba en mejores condiciones que una madre, y nosotros le salíamos con temas de la proyección, ¿cierto? La introyección, la formación reactiva, cosa que a mí me parecía fantástico porque a mí me encantaba el psicoanálisis y bueno, me encanta todavía la práctica clínica, pero éramos demasiado expertos que no nos entendía nadie, ¿ya? Eso era lo complicado, entonces teníamos que ir al, a defender nuestro informe al tribunal, y eso significaba que nos tenían que pedir muchas explicaciones, nosotros teníamos que entrar a dar grandes respuestas teóricas, muy complejas a veces y muy profundas, y a veces nos entendían y a veces no nos entendían mucho. Y al final nos preguntaban, a ver, señor perito, pero usted, ¿qué recomienda? ¿Este niño tiene que estar al cuidado del papá o de la mamá? Y nosotros, bueno, ¿qué respondo frente a eso? A veces la situación estaba bastante clara, había unas mejores condiciones, pero cuando estaban en igualdad de condiciones no teníamos muchos los elementos como para poder decirle al juez, haga esto, ¿ya? Y el juez nos pedía eso, nos decía, ¿usted qué haría? ¿Qué recomienda? ¿Usted recomienda visitas de 12 a 4? ¿Recomienda que se quede a dormir con la mamá, con el papá? ¿Un fin de semana completo o no? Y nosotros, ¿cómo podíamos dictaminar eso? No teníamos herramientas suficientes para eso. Entonces, en el camino ha ido pasando el tiempo y ha ido aumentando la especialización. Entonces, si bien en otros países, en Estados Unidos, en España, en Argentina, hay mucho desarrollo de todo lo que es forense, en los últimos años Chile también se ha ido poniendo a la par, se han ido abriendo escuelas específicas, diplomados, magísteres, programas, y en algunas universidades incluso actualmente se dan ramos de psicología jurídica, ya sea optativos o parte de la malla, cosa bastante importante porque yo les podría contar que hoy en día uno de los aspectos relevantes, una de las áreas de desempeño importante de la psicología es la psicología jurídica y específicamente la forense. Entonces, eso les quería comentar a grandes rasgos desde la experiencia, y
y comentarles que todo esto tiene algún grado de fundamento, que lo vamos a ir repasando en el diplomado y que yo les quiero mencionar unos pequeños elementos. En primer lugar, el primer elemento que les quiero mencionar es que el peritaje psicológico es una acción muy específica dentro de la psicología jurídica, ¿ya? Es un medio de prueba, tal como nos comentó Evelyn, nuestra abogada, que se utiliza porque el juez y los abogados no tienen, y el consejo técnico en este caso, que es un ente específico que asesora al juez, no tienen supuestamente todo el conocimiento que requerirían para poder zanjar una situación que se está discutiendo. Entonces, en este caso, llaman al psicólogo para decir, mire, necesitamos saber de vínculos, de afectividad, de salud mental, de riesgo de violencia. Y estos temas nosotros no sabemos mucho, nos hemos instruido, pero no sabemos, no somos los expertos, usted es el experto. Entonces, se va a considerar como un medio de prueba más dentro de muchos otros, pero la verdad es que es una prueba que tiene bastante peso, sobre todo en unas causas más que en otras, ¿ya? Porque viene aquí el experto, no quiero decir el iluminado, pero el experto, a hablar de un tema técnico que no se maneja y que es muy importante para poder zanjar la situación, ¿ya? Entonces, nuestro deber es que con todas estas herramientas que tenemos, de las cuales nosotros nos hemos formado, ¿cierto? Tenemos que hacer, hay un desafío para nosotros, no es, como les decía al principio, no es venir a hablar de psicología profunda y dejar a todo el mundo colgado, no. Si ya somos expertos, que nosotros tenemos que aclararle la situación al tribunal, no los tenemos que confundir. Entonces tenemos que hacer una clara vinculación entre el conocimiento psicológico, entre la evaluación psicológica que nosotros hacemos y la problemática jurídica que está planteada en la demanda judicial. Tenemos que hacer ese nexo. Si no lo hacemos, nuestro informe es un informe psicológico clínico, pero no es un peritaje, no es una pericia, ¿ya? Ese es un primer punto a considerar. ¿Y de dónde sale esto de, bueno, pericia ya lo aclaró Pamela, pero ¿por qué lo de forense? ¿Ya? ¿Por qué es un informe forense? Porque dentro de la psicología jurídica tiene que ver con toda la aplicación que hacemos de la psicología como disciplina en cómo inciden el comportamiento, los fenómenos psicológicos en el comportamiento legal de las personas, ¿ya? Mediante los métodos científicos que tenemos de nuestra disciplina. Entonces aquí hay una conexión entre dos áreas, entre el derecho y la psicología. Y hay muchas aplicaciones. Está la aplicación, por ejemplo, lo que hace Pamela, que es tratamiento ligado a lo psicojurídico, ¿ya? Cuando hay algún problema que requiere un tratamiento, pero no es un tratamiento voluntario, sino que a veces está obligado por un tribunal para resolver una cierta problemática. Están las áreas de investigación, están las áreas de investigación general en cuanto a conocimiento, ¿cierto? De promoción, de prevención, de cómo prevenir delitos, por ejemplo, de cómo prevenir ocurrencias de ciertos fenómenos. Y dentro de la psicología jurídica está la psicología forense en específico, que tiene que ver cómo, en este caso, el psicólogo se desenvuelve en el fuero, ¿ya? El fuero, bueno, Evelyn podrá, después les podrá explicar largamente lo que es el fuero o foro, que esto deriva, me parece, que del derecho romano, ¿cierto? Que es el lugar donde se debaten estas controversias. Entonces viene el psicólogo como tercero a dar una opinión específica que le han solicitado. Entonces, la psicología forense es la aplicación de la psicología ante ciertas preguntas que nos hace la justicia. Actuamos en el foro o tribunal y lo que nosotros estamos tratando es de mejorar el ejercicio del derecho o aportar desde un área específica, ¿ya? Generalmente, el desempeño forense tiene que ver con la realización del peritaje, ¿ya? Ahí está la conexión completa. ¿Qué características tiene que tener el peritaje psicológico, ¿cierto? La pericia psicológica debe ser técnico, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por capacitarnos, por estudiar y por conocer en específico el conocimiento de nuestra ciencia que tiene que ver con lo judicial y con lo forense,
¿ya? Porque hay un conocimiento psicológico general, pero en los últimos años ha surgido mucha investigación y muchos instrumentos que son específicos para lo judicial. Entonces nosotros tenemos la obligación, si nos queremos dedicar a esto, a informarles cuáles son ese tipo de técnicas y de instrumentos que tenemos que utilizar. Debe ser imparcial, o sea, versar sobre hechos verificables, lo más cercano a la objetividad, y tratar de separarse lo más posible de las interpretaciones o de los juicios personales del perito, del psicólogo, ¿ya? Y una tercera característica es que debe ser independiente, porque si bien nos está pagando una parte, en general cuando son pericias de parte, nosotros no podemos comprometer nuestro resultado a quien nos está pagando. Y eso lo debemos dejar en claro en un inicio. En el diplomado, a las personas que participen les vamos a aclarar cuáles son todas las condiciones que les debemos colocar a nuestros peritados, a todas las personas que van a participar de un peritaje, antes de iniciar las evaluaciones, porque debemos diferenciar claramente algunas técnicas respecto de lo clínico y debemos colocar algunos límites, dar algún contexto sobre cómo se va a llevar a cabo la evaluación pericial. ¿Ya? Entonces, en esta pericia, con estas características, nosotros podemos llevarla a cabo en distintos foros, ya sea en el plano civil, en el plano penal, en el ámbito laboral, y este diplomado específicamente sobre el ámbito de familia. Las causas que más nos requieren generalmente tienen que ver con cuidados personales, relación directa y regular, que son las llamadas visitas del padre que no tiene la custodia del hijo, ¿cierto?, en común, en causas de vulneración de derechos, a veces más escasamente en causas de adopción, y excepcionalmente en algunas causas de alimentos o de divorcio cuando hay algún elemento psicológico o de salud mental involucrado, ¿ya? Ahí también nos requieren, pero son más excepcionales esas últimas tipos de causas. Y la pericia es una investigación psicológica que nosotros realizamos, que se introduce a la causa a través de un informe escrito, pero tal como decía Evelyn, generalmente la mayor cantidad de veces es incorporado a través de la exposición oral en audiencia. Y entonces, la idea del diplomado es poder apoyarlo fuertemente en cómo debemos estructurar el informe escrito, la metodología que este tipo de informes debe tener, que son de distintos tipos, y también entrenarlos en cómo es la declaración en juicio, que es el aspecto que a veces más nos genera ansiedad, nos da un poco de angustia, porque sabemos que nos van a interrogar en profundidad y hay una parte que nos contrató, pero a veces hay una contraparte que también tiene otros intereses opuestos y que va a querer consultarnos y llevarnos al extremo respecto de lo que nosotros hicimos, ¿ya? Entonces vamos a trabajar muy fuertemente esos aspectos para que el informe sea desarrollado de manera sólida y para que la declaración en juicio sea lo más fluida posible para ustedes como peritos. Y finalmente, contarles que en esto de que la psicología forense se pone un poquito los pantalones largos, ¿cierto? Y empieza a generar teoría propia, vamos a revisar también la diferencia entre la evaluación clínica y la evaluación forense, ¿ya? Les voy a adelantar, por ejemplo, dos aspectos. Uno, la evaluación clínica, que es la que hacemos respecto de cuando un psiquiatra, por ejemplo, nos envía a evaluación, o el mismo caso clínico amerita que llevemos a cabo una evaluación, generalmente está realizado en un contexto bastante empático. Nosotros le creemos a nuestro paciente, nosotros estamos desarrollando un vínculo con él para que la terapia pueda ser llevada a cabo con éxito. En la evaluación forense, generalmente la postura del psicólogo, del evaluador, es más escéptica, ¿ya? Es un poquito, es amable, no inquisitiva, porque a veces se lleva al extremo, pero nosotros sabemos que puede haber algún grado de falseamiento, de exageración, de disimulación, ¿cierto? O de querer mostrar una imagen mejor de la real, ¿ya? Porque hay intereses en juego. Entonces son conceptos, son aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta y que se diferencian de la evaluación clínica. Y otro aspecto diferente es que
la evaluación clínica está hecho sobre un fundamento y metodología clínica, y generalmente está un poquito mirando en pos de un tratamiento, ¿cierto? De cómo llevar a cabo de mejor manera la terapia, o si requiere o no fármacos, o si el nivel de adecuación o de distorsión amerita otro tipo de asesorías profesionales, neurológicas, psiquiátricas, etc. En cambio, en la evaluación forense, si bien podría llegarse a un tipo de objetivo de ese tipo, es más indirecto. Pero lo que a nosotros nos interesa es realizar la asesoría sobre los puntos de prueba de la causa, ¿ya? A nosotros nos nombraron y nos dijeron: usted evalúe tal cosa. Y sobre eso nosotros tenemos que pronunciar. No podemos hacer una descripción tan general o ambigua, sino que específicamente tenemos que conectar el conocimiento con los puntos de prueba de la causa judicial en particular. Entonces, ese tipo de diferencias las vamos a revisar en el diplomado para que quienes lo cursen tengan súper claro las diferencias técnicas y puedan contar con herramientas específicas que les permitan hacer un informe sólido, bien fundamentado, y poder defenderlo de buena forma en el juicio. Eso sería mi presentación, animarlos nada más a que participen del diplomado, quienes estén interesados, porque hay mucho conocimiento que transmitirles, y sobre todo muchas vivencias y tips también que vienen desde el ejercicio práctico. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Luis, por tu presentación y todos tus consejos, toda la experiencia que está detrás. Por supuesto que se nota cuando tú nos explicas, digamos, esto que parece tan complejo, pero al ser explicado por ti es mucho más fácil de entender. Así que muchísimas gracias. Y vamos entonces con nuestra siguiente profesional. Aquí la tengo. Lorena Carmona. Hola Lorena, ¿cómo estás? Ella es trabajadora social de la Universidad de Valparaíso. Perdón. Diplomada en Psicología, Familia y Derecho y en Política de Producción Habitacional de la Vivienda de Interés Social, con formación en temáticas de familia, conciliación, infancia, parentalidad y peritaje social, actualmente cursando magíster de intervención sociojurídica. Se ha desempeñado en el área municipal como encargada de la Oficina Comunal de la Infancia en Salud, en un CESFAM, programas de área de responsabilidad penal juvenil, el PLA, PLE, MCA, y programas de protección, residencias, DAM, entre otros. Ella cuenta con una experiencia en docencia en educación superior, formando parte del equipo de docentes de cursos y diplomados en temas de peritaje. Actualmente se desempeña como asistente social de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, Consultorio Jurídico y Social de La Calera. Se encuentra en la nómina de peritos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y realiza peritajes sociales en materia de familia para diversos y prestigiosos estudios jurídicos de la zona. Bienvenida Lorena, un honor para nosotros y nosotras tenerte esta noche con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, feliz de estar acá. Escuchaba a los otros compañeros con los que, además de ser compañero aquí en este docente, en este equipo docente de este diplomado, con varios de ellos comparto relación de amistad y hemos trabajado juntos, así que es súper grato trabajar acá con Luis. Fuimos compañeros muchos años de institución, porque Luis también trabajó en la Corporación de Asistencia Judicial, hemos sido dupla muchas veces. En Informe hemos hecho clases juntos, con Evelyn también, he hecho peritajes para ella en causas particulares, hizo práctica donde yo trabajo actualmente, así que la conozco de su época de estudiante, de egresada. Con la tía también, que está presente pero no expone hoy día, también fuimos compañeras de trabajo y somos muy amigas, así que siempre es grato estas relaciones de amistad y de trabajo, que permiten cierto más fiato y poder compartir mucho mejor los conocimientos. Cuando escuchaba a Luis hablar, no podía dejar de decir esto, que es súper importante y bueno, que en la actualidad existe esta oferta programática, esta oferta de diplomados que no existía cuando uno partió. Ya uno que es más vieja, uno partió en el tiempo cuando recién
parte de los tribunales de familia y uno no tenía estos referentes, no había cursos, no había colegas a los cuales uno les pudiese consultar, oye, ¿cómo se declara? ¿Qué es lo que te preguntan? Porque no había. Yo no tenía compañeros de universidad que estuvieran pasando por lo mismo que yo, porque mis compañeros a ninguno le había tocado declarar, ninguno estaba trabajando en peritaje, no había a quien preguntarle. Y hoy día tenemos esta posibilidad. Hoy día es cierto, la oferta es súper amplia y muy variada, tenemos muchos cursos, muchos programas de diplomado, pero también uno se va dando cuenta en el camino. Yo participo en varios programas y me toca hablar mucho con colegas que han estado en programas distintos, que a veces los programas se van a los extremos, ¿no? O muy prácticos o muy teóricos, y cuesta integrar finalmente lo que se aprende, los conocimientos. A veces uno se va encontrando con profesionales que tienen mucho conocimiento, está en la cabeza, pero después les cuesta plasmar en el informe qué es lo que va. A veces uno se encuentra con profesionales que dicen, tengo que hacer un informe de, no sé, para cuidado personal, pero no sé qué tengo que poner, no sé en qué me tengo que fijar, no entiendo el acta de audiencia. Entonces este equilibrio entre lo teórico y lo práctico es lo que cuesta muchas veces, y que es lo que esperamos poder plasmar en este diplomado que ha sido preparado con harto cariño. Así que ojalá que les guste. Esta no es una cláusula hoy día para los que están acá presentes, sino que es más bien una pincelada, en un seminario, pero una pincelada para ver ciertos temas que consideramos que son relevantes para quienes les interese el tema. Pame, no sé si puedes compartir la presentación. Yo, si bien no quiero dar clase, no quiero tampoco entrar en tanto detalle con definiciones, pero sí quiero un poquito algunas cosas que considero que son relevantes, que podamos compartir. Ahí está Luis, mi amiguito y compañero. Aquí hay una definición de un colega que también es amigo, que lo quiero mucho, y que tiene un libro que es la guía teórico-práctica de cómo realizar informes periciales sociales. La descarga es gratuita. Si alguien me sigue en Instagram, lo pueden descargar gratuito el libro. Pero aquí me quiero detener en lo principal, ya de lo que es el peritaje social, que es el proceso de evaluación, de investigación social que realiza un experto. Aquí Pamela ya al principio habló de lo que era la experticia, que a veces es muy relativo y no todos entendemos lo mismo por experto, pero uno esperaría que un experto, una persona que ya tiene ciertos años de experiencia laboral, pero que también ha ido adquiriendo cierto conocimiento específico, ¿ya? Uno esperaría en el caso de un trabajador social, pero esto también es aplicable al psicólogo y a otras áreas. Hay peritos de todas las especialidades habidas por haber. Uno esperaría que vaya tomando ciertos cursos, diplomados, postítulos, etcétera, para que se vaya especializando en alguna temática en particular. Por ejemplo, diplomados de familia, si a alguien le gusta el ámbito familia, se vaya especializando en familia. Incluso es más, hasta nos podemos ir especializando en temáticas específicas de familia. Por ejemplo, en temas de parentalidad, o en temas de personas mayores, en temas de inclusión, etcétera. Hay distintos temas, o hay personas que se especializan en temas socioeconómicos, por ejemplo, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, este colega que tiene este libro, él habla que en síntesis el peritaje social es una investigación social realizada por un experto, la cual tiene como finalidad recolectar información para conocer en profundidad una situación específica y las condiciones en las que se encuentra una persona, familia y su entorno. Y aquí les hago el link. Los trabajadores sociales nunca entendemos a la persona solita en el espacio, sino que la entendemos a la persona dentro de su núcleo familiar y en un entorno determinado. Enfoque ecológico, ¿ya? Vamos haciendo siempre relación. Esto no es en el aire, tenemos que aprender a integrar toda la información y todo el bagaje que traemos en nuestra formación profesional. Los trabajadores sociales, bueno, los psicólogos también, que son los que están presentes acá, tenemos formación de la ciencia social. Es importante que integremos todos estos conocimientos y los plasmemos en nuestro informe, ¿ya? En función de cuya información se tomarán decisiones relevantes para el peritado. Entendemos, ya lo dijeron antes, pero se los vuelvo a recalcar, estos peritajes se piden para que el juez cuente con mayores elementos para poder entender una situación puntual de la cual él no es o no cuenta con conocimiento experto, para poder entender y poder resolver, para poder tomar una decisión. El juez no es experto en temas sociales, el juez no es experto en temas psicológicos. Por lo mismo, después se los voy a anotar, Paola, por lo mismo, él necesita de estos peritos para poder, ¿cierto?, contar con los elementos suficientes para poder fallar, ¿cierto?, dictar sentencia, tomar una decisión justa finalmente. Y aquí también hago link con enfoque de derecho, ¿ya? Para que pueda realmente, la persona pueda existe una sentencia justa. El juez necesita contar con todos estos elementos. Y aquí hay otro tema que también es importante recordar,
que es algo que habla un docente que es abogado, que señala que, Mauricio Ducha se llama, que dice que el perito cuenta con una labor pedagógica, que es algo que dijo Luis también. El perito tiene que hablar en forma tal, si bien usa el lenguaje técnico, se basa en teoría, se basa en cierto enfoque, tiene marcos referenciales, pero tiene que usar un lenguaje tal que permita que otros profesionales, como son los abogados, entiendan. Tiene que ser entendible, ¿ya? Tiene que enseñar al otro, tiene que ser pedagógico. Yo no puedo hablar en forma inentendible, se tiene que entender. El juez no tiene por qué entender del ciclo de la violencia, o no tiene por qué saber lo que son las competencias parentales, las habilidades parentales, pero yo lo tengo que hacer entendible en mi informe. No tengo que dar lugar a ambigüedades o a confusión. Entonces eso es importante que ustedes como profesionales los puedan manejar bien para que los den a entender con claridad. Eso es importante tanto, y aquí es importante, la claridad tanto en la redacción de los informes, porque no siempre vamos a declarar, como así también es importante en la oralidad, cuando nos toque exponer en el foro, ya que se habla tanto del foro. Ahora, los peritajes sociales se pueden presentar en distintas judicaturas, penal, civil, laboral, familia, pero aquí lo que nos convoca es familia. Los peritajes sociales, ayer cuando preparábamos este webinar, Pamela me decía, bueno, es importante que contemos más o menos qué materias es donde más se piden los peritajes sociales. Y aquí más o menos hablábamos lo que nosotros notamos, por lo menos las materias en las cuales más se solicita, que es en alimentos, en cualquiera de sus variantes, ¿no? Puede ser en alimentos propiamente tal, aumento, rebaja, CSC, relación directa y regular, cuidado personal, divorcio con compensación económica, en adopción, ya sea la adopción propiamente tal o susceptibilidad de adopción, declaración de bien familiar, entre otros. Son las materias las que más. Yo diría que las primeras las que más, ¿ya? Pero en todas ellas se podría pedir informe pericial. Ahora, algo que siempre uno ve en las redes sociales que piden los formatos. Siempre dicen, pero me pueden dar un formato, o alguien puede compartir un formato de peritaje social para alimentos, o peritaje social para divorcio. No es que exista un formato distinto para cada materia. No hay un formato único tampoco. Si bien está la normativa del servicio médico legal que nos propone un formato base, uno lo podría ir adecuando un poquito, pero finalmente lo que nos orienta son los puntos de prueba, los hechos a probar, que ahí después les vamos a enseñar cómo se lee el acta de audiencia, cómo la vamos entendiendo y cómo de acuerdo a ello vamos a poder estructurar un informe. Aquí es lo que le vamos a ir dando más profundidad. Probablemente en una causa de alimentos, lo más relevante quizás va a ser el tema económico y las necesidades, ¿no? Si yo, por ejemplo, pido pensión de alimentos, lo más relevante quizás va a ser las necesidades del niño, para el cual se está pidiendo pensión, y las capacidades económicas de los adultos, ¿no? Pero quizás en una causa de cuidado personal o en una medida de protección, quizás los temas de parentalidad, la organización doméstica, etcétera, van a tener mayor relevancia. Entonces ahí se va a ir enseñando cómo se le va dando mayor relevancia a la información. Ahora, también es importante, cuando vemos acá esta definición de peritaje social, el tema de la investigación es súper relevante. Los voy a remontar a la época que uno estudia, cuando uno le enseñan este ciclo tecnológico, diagnóstico, programación, ejecución, evaluación. Yo diría que el informe o el peritaje está más bien en el ciclo diagnóstico y la investigación social, y por eso es importante que manejemos muy bien lo que es metodología, porque la metodología finalmente es la columna vertebral del informe, lo que le da todo el sustento y el rigor científico finalmente al informe pericial. Ya la metodología es súper importante, manejar bien las técnicas de investigación y los instrumentos que vamos a ocupar. Hay varios instrumentos hoy en día y las técnicas las tenemos que manejar bastante bien. Pame, ¿avanzamos? Si voy muy rápido me dicen, porque soy buena para hablar como rapidito. Ahora, el informe pericial es el documento en el que plasmamos toda esta información. Y el documento, como les decía antes, es importante que sea clarito, que esté bien redactado, que lleve toda la información, que dé respuesta a lo que se nos pidió. Uno no hace un informe al gusto de uno, sino que de acuerdo a lo que se nos solicitó o lo que se ofreció. Aquí los amigos abogados a veces tienen harta imaginación, entonces a veces ofrecen informes, a veces ponen informe social, informe socioeconómico, informe sociodoméstico, informe social con énfasis en el ámbito económico, con énfasis en parentalidad, con énfasis en tema habitacional. Bueno, pero ahí tenemos que ir viendo de acuerdo a lo que se ofreció, es lo que tenemos que dar énfasis en nuestro informe. De hecho, me ha tocado ver incluso actas de audiencia
en la que hay una jueza en particular que a veces da súper detallado lo que quiere, casi les da el formato de informe a algunos peritos. Ya da súper detallado todos los ámbitos que ella desea que vayan incorporados en el informe. Pero tenemos que dar respuesta finalmente a lo que se nos ha pedido. No es que uno llega y elige qué es lo que quiere poner en el informe, sino que tiene que dar respuesta. Pero un tips que les dejo, independiente que tomen o no después el diplomado, pero algo que les quede súper claro, el informe pericial, a diferencia de cualquier otro informe que realice un trabajador social, siempre debe llevar la metodología, porque es lo que le da el sustento, ¿cierto?, el rigor científico. Siempre tiene que llevar la metodología bien explicitada. Por ejemplo, entrevista social semiestructurada con las fechas en que se realizaron esas entrevistas. Si ustedes ocuparon algún instrumento, en forma muy breve, ¿para qué ese instrumento? ¿Cuál es el objetivo? Si ocupé, no sé, escala Graphar, yo no puedo dar por esto que Evelyn Solís, abogada, entiende para qué lo que es la escala Graphar. Entonces tengo que muy breve, en una línea, señalar para qué está orientada, ¿ya? Toda la metodología muy clarita siempre tiene que estar en el peritaje social. Bueno, eso realmente es para cualquier peritaje, no solamente el social, el psicológico también debiese llevar siempre su metodología. Pame, dale nomás. Ahora ya hablamos ya que el rol del perito se entiende el rol del asistente social. Yo soy de la vieja escuela, mi título es asistente, después homologó a trabajador social, pero yo estudié en escuela de servicio social. El perito se entiende entonces que tiene conocimientos especiales, por eso por lo menos mi consejo personal, perdón, es que, ¿se escucha algo? Es que traten en lo posible de trabajar un tiempo, ¿ya? Porque siempre, por lo menos un par de años de trabajo les va a permitir foguearse, les va a permitir sentirse con mucha más confianza en su trabajo para poder desempeñarse como perito y a la vez ir tomando cursos e ir especializándose. Se entiende entonces que el perito tendría un rol de experto y en el caso de los trabajadores sociales la experticia en lo social, que es bastante amplio. Vemos los temas de familia, vemos lo que es el entorno, la vinculación con el entorno, dinámicas familiares, el acceso, ¿cierto?, a programas sociales, políticas públicas, etc. Y tenemos que estar bastante actualizados con todo lo que es la literatura profesional, como así también tenemos que estar súper actualizados con lo que son las políticas públicas. A veces en estrado nos preguntan temáticas como si la enfermedad que tiene la persona, por ejemplo, que padece está dentro del GES, o cuáles son los beneficios a los cuales puede acceder la persona, por mucho que hoy día el trabajo social reniegue mucho el tema asistencial, pero se nos pregunta respecto a los beneficios a los cuales pueden acceder las personas también, ¿ya? Así que el llamado es estar muy, muy, muy actualizados. Campo laboral que tenemos no te adelantes tanto, devuélvete por fin. Campo laboral que tienen los trabajadores sociales como peritos. En el servicio público no es tan amplio, la verdad. Peritos que trabajan en el servicio público, tenemos los peritos que trabajan en el servicio médico legal, que son poquitos, ya que de hecho una de las peritos del servicio médico legal va a estar en este programa de diplomado, que es la colega y, bueno, y amiga también mía, Carol Betis, que es del servicio médico legal de Arica. Las corporaciones de asistencia judicial, existimos colegas que realizamos peritaje, y no hay mucho más, la verdad. Algunos municipios tienen algunas unidades, son muy poquitos, sí, que están destinados a la elaboración de peritaje, pero no es lo más habitual. Hay instituciones privadas, que son las colaboradoras de lo que era antiguamente Sename, actual Mejor Niñez, que realizan peritaje, pero muy específico en el ámbito proteccional, pero eso está como medio en veremos ahora, que son los DAM, ¿cierto? Que pertenecen a instituciones privadas finalmente, pero que son colaboradoras. Y después nos encontramos con muchos profesionales que están en el ámbito independiente, que se desempeñan como peritos independientes. Y bueno, y que acá es donde lamentablemente no hay mucha regulación al respecto. Alguien preguntó antes por el tema de la nómina de peritos de la Corte, pero esa nómina realmente es para civil, no es para familia. Aun cuando hay jueces de familia que lo tienen como un criterio para poder admitir, ¿cierto?, la prueba pericial, admitir a ciertos peritos, pero en estricto rigor no es para familia. Entonces ahí es súper relativo realmente, hay como cierto vacío en cierta medida, ¿no? Los criterios son súper dispares entre los jueces, algunos exigen que el perito esté en la nómina, hay otros jueces que piden el currículum del perito para ver si les convence o no, que tenga ciertos años de experiencia, y otros que les basta con que el perito sea un profesional que esté titulado, pero no piden experiencia. Entonces ahí es como muy diverso, pero
la opinión mía por lo menos, por un tema ético, de rigurosidad, de respeto finalmente a las personas, porque son procesos súper delicados los de familia, es que quienes nos dedicamos a esto debemos de estar preparados desde lo profesional, debemos de estudiar, debemos de tomar con bastante delicadeza y con seriedad este trabajo. Así que eso, por lo menos por mi parte, porque ya se habló harto del peritaje, pero siento que es un trabajo súper, en últimas palabras, un trabajo muy bonito, cuando uno le ve el sentido finalmente a la labor del perito, que finalmente es aportar desde la experticia a cada uno, en el caso nuestro, desde la experticia, por ejemplo, como trabajadores sociales, en el caso de los psicólogos como psicólogos, poder aportar a aclarar ciertos hechos para que finalmente el juez pueda tomar una decisión realmente justa, una sentencia justa, y ahí uno hace el link con todos estos enfoques transversales que uno maneja y que los conoce. Eso es por mi parte lo que puedo comentar. Muy bien, muchas gracias Lorena por tu presentación, siempre tan clara y completa en tus explicaciones. Muchísimas gracias, un honor haber escuchado a estos profesionales. Y ahora llegó el momento de las consultas. Voy a mirar algunas que ya, y ahí se van turnando para contestar. Nos vamos turnando. A ver, dice, no me quedó muy claro, esto es pregunta de Lady, no me quedó muy claro, dependerá entonces de cada tribunal finalmente si es excluyente que el perito esté inscrito en la corte. Lady, ¿está por ahí? Sí, Hola Lady, ¿cómo está? hola, buenas tardes. Bien, gracias. Esa pregunta, ¿quién se la dirige? Bueno, yo soy de profesión psicóloga, entonces me gustaría hacérsela, si no me equivoco, a Luis, que entiendo que él también es como del área, si es como un requisito excluyente, digamos, al menos desde la psicología, el estar inscrito en la corte para ser perito, o si esto podría llegar a ser cuestionado, digamos, por no estarlo, como para allá iba dirigida mi pregunta. Muchas gracias, Lady. Luis. Sí. Bueno, la verdad que esta pregunta dice ser más respondida por la abogada que por mí, pero yo voy a contarte cómo ha sido mi experiencia. La verdad que dentro de mi ejercicio profesional, solo en el último periodo, que es el actual, el que está vigente, yo me inscribí en la corte. Y nunca, en familia al menos, nunca tuve una dificultad para que los abogados me nombraran perito. Bastaba con la presentación del currículum, el título profesional y adjuntar los certificados de los cursos del diplomado, qué sé yo, que yo había realizado. Ahora, ¿por qué es deseable? Porque en términos súper prácticos, la verdad, en términos muy prácticos, tú ya pasaste el filtro, la Corte de Apelaciones ya incorporó, revisó tu currículum, vio que tú eras idóneo de acuerdo a lo que, de acuerdo a los requisitos que ellos colocan. Entonces, a los abogados se les hace muy fácil porque dicen psicólogo tanto, con número de inscripción en la Corte X, ya sea de Valparaíso, Santiago, donde sea, tanto, y queda incorporado. A veces hay causas, como decía Evelyn, en que aún así solicitan el currículum cuando ya son materias como más específicas o el juez tiene un interés en particular por saber el grado de expertise específico en una materia, en una causa, pero no debiese ser, no es excluyente. Ese en el fondo es la respuesta. No es excluyente estar, no es excluyente, pero es deseable. Eso. Muchas gracias, Luis. Lady, ¿conforme con la respuesta? Sí, sí, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Luz Salas, ¿cómo se puede acreditar en la Corte de Apelaciones? Luz, ¿está por ahí? Tal vez Evelyn podría responder. Se nos fue Luis. Luz, parece.
Bueno, acá Lorena es la experta precisamente ella es la experta en ese tema de la acreditación de la Corte de Apelaciones. Así que le cedo la respuesta a mi colega. Está ahí conectada, está conectada Luz, está en el chat. Dice que tiene problemas con el micrófono. Ah, entiendo. La inscripción en la Corte es cada 2 años. Es un trámite bastante simple, cumpliendo con los requisitos. Se pide que en el caso de los profesionales se pide 5 años de experiencia laboral. Se considera experiencia laboral, en el fondo 5 años desde que está titulada la persona. Se pide el título profesional, una foto, certificado antecedente, un currículum que la misma Corte, la misma página da el formato, unas cartas que también se entregan los formatos y no recuerdo, pero son cosas que ellos mismos entregan, unas cartas, y con eso se realiza el trámite cada 2 años, como en julio aproximadamente aparece el llamado, así que tienen que estar atentos porque este año es el llamado. Así que tienen que estar atentos, lo más probable es que por las redes sociales siempre hay varias, bueno, acá varios tenemos redes y siempre estamos anunciando cuando ocurren, yo creo que Mejora Continua también va a estar avisando cuando sea el llamado a inscribirse, tienen que estar atentos y atentas. Pero yo creo que igual hay que bajar un poco el nivel de expectativas que tienen muchos respecto a la inscripción. No es que uno se inscriba y van a empezar a llamarlos como locos, así como 20 peritajes mensuales, no es así la verdad. En familia no, es como dice Luis más que nada, es que es como un plus cuando el abogado ofrece el peritaje decir que su perito está inscrito en la corte, pero no es como que sean millones de llamados, porque a veces recuerdo de por lo menos en el bienio anterior cuando había muchos profesionales que tenían como esa ilusión de que se inscribían y que casi se les iba a completar como una cantidad importante de peritaje y podían dedicarse y esperar que los llamaran. Y no es tan así, la verdad. Es más que nada, en familia por lo menos, es más que nada uno se asocia con algún abogado, o sea, se asocia, o uno ofrece sus servicios a algún abogado y el abogado uno lo empieza a llamar y ofrecer. Pero no es como que tanto que llamen por el listado de la nómina. Ya eso no es lo habitual realmente en familia. Al menos por lo menos en la región en la cual nosotros trabajamos acá. Bien, muchas gracias Lorena. Bien, acá hay otra pregunta, dice, ¿la pericia pensión de alimentos, informe socioeconómico, informe intrafamiliar, solo puede hacer un trabajador social? También lo puede hacer un psicólogo. Bueno, ya Luis y Lorena un poco dijeron, ¿cierto?, que en ambos casos pueden hacerlo, pero en el caso del socioeconómico siempre es más para los trabajadores sociales. Es que la pericia, perdón Pamela, lo que pasa es que hay que aclarar, el peritaje social lo hace un trabajador social, como el peritaje psicológico lo hace un psicólogo, porque a veces hay colegas que se confunden con ese tema. El peritaje lo hace el profesional experto en cada área. Es como yo, trabajadora social, no puedo hacer un peritaje médico, por ejemplo. O Luis, como psicólogo, no puede hacer un peritaje social, o yo no puedo hacer un peritaje psicológico. Tampoco yo podría hacer un peritaje psicosocial yo sola. Con Luis juntos hemos hecho peritajes psicosociales porque se entiende que son en dupla. Y así, en eso hay que tenerlo claro, porque a veces también hay técnicos, por ejemplo, sociales, que también a veces preguntan si que ellos pueden hacer peritajes sociales. Se entiende que cada experticia, o sea, el profesional experto de cada área hace ese peritaje. Yo no puedo hacer un peritaje contable, por ejemplo, porque no soy contadora. En eso hay que tener claro quién hace y por eso cuando los abogados ofrecen sus peritajes, ¿cierto?, señalan peritaje social elaborado por trabajadora social tanto, y es ese profesional que tiene que hacer ese peritaje, tal cual. Muy bien, muchas gracias Lorena. ¿Puedo hacer una ¿Sí? consulta? Claro, Sí, Mauricio. Hola, soy de Hola. Osorno, un gusto. Quería hacer una consulta. Cuando Lorena habla de que pensemos, hay un tema de salud mental, la Lorena, que es trabajadora social, no puede pronunciarse en esa área, ¿no es cierto? Tiene que ser solo el psicólogo. O ella puede decir, ¿sabes qué? Yo trabajé en conjunto con el psicólogo para poder hablar sobre salud mental. No sé si me entienden. No. Te entiendo, pero por ejemplo a mí no me correspondería dar diagnóstico de salud mental propiamente tal. Y a mí tampoco como abogada me correspondería hacerle preguntas de esa índole a la perito asistente social. Ah, ya. ¿Puedo De hecho, el agregar mismo algo? tribunal al tiro nos diría no al lugar. Y hay que tener De todas maneras, incluso porque Mauricio, hay ciertos diagnósticos incluso que son propios del médico. Ojo Ya. con eso también. Ahí Luis puede ¿Te decir puedo- más, pero ojo Sí. porque ahí también de repente se genera confusión. Ya.
Claro, lo que pasa es que si es algún diagnóstico previo, eh, la trabajadora social o el trabajador social podría dar cuenta de que ese diagnóstico existe, por ejemplo, a través de un Claro. certificado o de la Claro. coordinación con el médico dentro de su investigación con los métodos propios de su disciplina. Pero pronunciarse sobre un diagnóstico nuevo, hacer un diagnóstico, no sería lo adecuado porque escapa su nivel de expertise. Pero eso Entiendo. depende. Exacto, agregándole un poco a lo que dice Luis, efectivamente, si hay un diagnóstico, por ejemplo, de depresión severa, efectivamente, Lorena, que es la asistente social, ella al realizar su pericia, efectivamente, eso va a causar un incremento de los gastos médicos a diferencia de una persona sin un diagnóstico previo de alguna enfermedad. ¿Te fijas? Pero aquí eso se trata como cualquier otra enfermedad para efectos prácticos económicos, no como algo en particular que esté tratando Lorena, sino que simplemente lo está mencionando y de hecho tiene que acompañar el certificado, porque si no le van a decir, ¿y de dónde sacó esta información? Tiene que acompañar la boleta, porque de dónde sacó ese valor. Fija, o sea, efectivamente una disciplina incide en la otra, insistimos, todos trabajamos aquí, nos llegamos a enredar en algún momento todos, pero efectivamente cada uno tiene que referirse desde su perspectiva, a lo mejor en la misma materia. ¿Te fijas? A lo mejor estamos todos hablando de depresión. Para mí, a lo mejor es mi teoría del caso, para Lorena es un tema de números y a lo mejor para Luis es una habilidad o una inhabilidad para precisamente ampliar o reducir un régimen de relación directa y regular. ¿Te fijas? Ahí te he mirado desde los 3 puntos de vista un mismo diagnóstico. Pero eso es un poco complejo de Pero entender. lo que yo creo que hay que tener en cuenta, Mauricio, es que, claro, yo como trabajadora social, yo no puedo yo diagnosticar ese tema. Claro. Pero Sí, 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 por sí. ejemplo, yo puedo dar cuenta cuando hay alguna patología o algún diagnóstico médico, yo lo puedo señalar y por eso los trabajadores sociales o asistentes sociales respaldamos la información. Nosotros tenemos que respaldar, bueno, eso lo vamos a ver después, pero nosotros respaldamos toda la documentación y uno señala en el informe que tuvo el documento a la vista. Ya, por ejemplo, no sé, doña Lorena Carmona presenta hipertensión arterial, y uno pone entre paréntesis, documento a la vista, certificado médico, emitido por el médico tanto, con fecha tanto, y se adjunta el informe. Porque no es que Bien. no es que yo, Lorena Carmona, me crea médico y dije que tiene hipertensión, sino que tuvo un documento a la vista que lo señala, ¿ya? Pero que es distinto y que a veces ocurre. Ahí la Evelyn ha visto varios casos que a veces hay colegas que diagnostican, y eso sí no corresponde. Que es distinto a que yo tuve un documento a la vista que señala. Bien, Mauricio, también agregar a propósito de esta pregunta que me parece súper interesante en relación a que si un trabajador o trabajadora social se puede pronunciar va a depender su nivel de especialidad en salud mental. Porque ahora nosotros tenemos este desarrollo de la disciplina clínica como trabajadores sociales, que desde un tiempo se está realizando en distintas universidades ya, ahí está el Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico, que de alguna manera la formación sí te permite hacer un pronunciamiento, no un diagnóstico, una evaluación integral probablemente, de las condiciones de salud mental que pueda tener la persona y cómo eso, que es lo más importante en realidad, cómo eso afecta su vida diaria o los hechos que se están tratando. Entonces, a veces pareciera que el trabajador social está fuera del ámbito de la salud mental porque nosotros no hemos tenido formación ni en pregrado y luego en las especializaciones en el área clínica o en el área de la salud mental. Pero existen esas especializaciones y si un trabajador o una trabajadora social tiene la especialidad clínica o tiene la especialidad en salud mental, podría perfectamente emitir su opinión en relación a lo que está mirando en el caso y ponerlo en el diagnóstico, pero no sin una especialización clara. Y eso es súper bueno también para los colegas que están pensando en el desarrollo del trabajo social independiente también. Bien. Muchas gracias, muy amable. Ok, Mauricio. ¿Alguna otra consulta? Voy a ver el chat si hay más. Alguien preguntó por homologación de título en el extranjero. No sé si Evelyn, ¿tú sabes sobre eso?
depende de cada uno de los tratados que tengan según el título de cada materia. Por ejemplo, yo obviamente manejo lo que es derecho y tienes que acreditarte ahí con la Corte Suprema. No basta ser abogado y traer tu título del extranjero. Desconozco cuáles son las reglas del asistente social perdón. o del psicólogo. Pero yo entiendo que para poder ejercer tiene que estar validado acá en Chile el Sí, título. yo Como también entiendo que cualquiera sí, pero ¿cuál es el claro. procedimiento? Sí. Sí. Bien, Me parece dice, que por lo menos años atrás, perdón, años atrás, porque recuerdo tenía una compañera venezolana, pero estoy hablando hace 20 años atrás, creo que era a través de la Universidad de Chile, se hacía esa validación, creo. Tengo un vago recuerdo. Pero tienen que estar validados los títulos, porque si no cualquier persona podría venir a ejercer y decir, soy asistente social o trabajo. Entiendo que hay ciertas excepciones con no ser de ciertas universidades que dan doble titulación, etcétera, pero ya son Claro. casos. Pero como no, la norma es que hay que validarlo, claro. bien. Hola, Sí, adelante. hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Justamente yo fui la que pregunté el tema de la validación. Lo que pasa es la consulta es la siguiente. En mi caso yo soy peruana, igual trabajadora social, licenciada, ya, y me interesa mucho el tema de la pericia judicial. Entonces mi consulta es, yo aún no he validado mi título, pero yo quisiera saber para poder postularme para las cortes, tengo que tener el título reconocido por Relaciones Exteriores o tengo que hacer todo el proceso, pues que es de revalidación en la Universidad de Chile, porque hay dos modalidades para tú poder reconocer el título. Esa es la consulta. Si por ahí alguien tiene la información. ¿Sabes qué, colega? Te sugeriría que ahí escribieras directamente en la página del Poder Judicial, la Corte de Apelaciones, hay unos correos y consultaras directamente tu situación puntual, porque es como bien específico lo tuyo. La verdad, Sí. por lo menos yo no lo manejo. No, yo tampoco. Ya, listo. Bien, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Quién más tiene alguna consulta? ¿Dudas? ¿No? Nos gustaría, si es posible, y agradeciendo el tiempo que se han tomado para esta reunión, poder compartirles nuestro diplomado, explicarles un poquito de qué se trata en breves minutos, si es que no hay ninguna otra consulta. Si alguien quiere consultar algo más, que levante su manito. Mencionar que estamos en este momento en un concurso en Instagram con una beca 100%. Así que les voy a contar brevemente de qué se trata nuestro diplomado. Espérenme un poquito acá. Yo quisiera hacer una consulta. Claro. Siempre se habla sobre los requisitos para ser perito social, en mi caso porque soy trabajadora social, pero ¿cómo uno lleva todo este conocimiento que uno va aprendiendo no sé cómo decirlo, como al papel, ¿me entiendes? Porque claramente nosotros vamos aprendiendo muchas cosas, los diplomados, los cursos que vamos haciendo, pero, por ejemplo, si yo quiero trabajar como independiente, o sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy para allá? Porque cuando uno está recién iniciando es súper complejo, porque nadie te dice, oye, mira, sí, tienes que hacer esto, habla con un abogado, date el tiempo de hablar con tal persona o con tal institución, como que nadie te da esos detalles, entonces esa es como lo que siempre estamos ahí. Denitza, que justamente para eso es el programa de diplomado, para poder ayudarlos con todas esas dudas, porque era por lo menos lo que yo hablé en un comienzo, porque encuentro que lo más trágico que puede pasar, que yo he visto colegas que les pasa, hacen programas de diplomado, cursan diplomados, después no saben cómo armar el peritaje, no saben cómo partir. Por lo menos este programa está pensado, bueno, y otros programas en los que yo también he estado, pero están pensados así, para que el colega sepa cómo armar su informe, que sepa si le piden un peritaje para relación directa irregular, ¿en qué se tienen que fijar, por ejemplo, para armar ese peritaje? O que entiendan de qué forma van a poder yo hice uno con usted, por ejemplo. ¿Cómo ofrecerlo? Porque es lo que yo decía antes, cuando
Es triste ver, por ejemplo, cuando hay colegas que están súper esperanzados que si se van a inscribir en la nómina, piensan que después los van a llamar y van a tener 20 peritajes en un mes, que los van a llamar para 20 peritajes, porque sabemos que la realidad no es eso. ¿Ya? Pero tampoco se trata de aquí vender una ilusión que no es. Sería súper fácil por vender el diplomado decirles, ustedes van a hacer este diplomado, se van a inscribir después en la nómina y van a tener 30 peritajes en el mes. Eso no es real. Pero sí podemos explicarles cómo van a poder ofrecer sus servicios, cómo van a poder estructurar su peritaje, cómo van a poder preparar después sus declaraciones cuando les toque declarar en audiencia. Ese tipo de cosas son las cosas más prácticas que se les puede enseñar en un programa de peritaje o en cursos que después puedan también tomar. Bien. Yaritza, decirle que en realidad nosotros también, como muchos de nosotros empezamos como preguntándoles a los abogados, etcétera, porque como dijo muy bien Luis, al inicio no había mucha preparación y especialización, y si ustedes se pueden buscar, tampoco hay mucha literatura, ni muchos estudios, ni investigación. Entonces nuestro trabajo en este diplomado ha sido construir, mirándonos también nuestra propia trayectoria, las dudas que nos surgieron, los temores, desde, no sé, la estructura hasta subir la pericia, los plazos, etc. Así que el diplomado está construido en función de aquello, para que usted todo lo que va a aprender sepa aplicarlo porque tiene una gran cantidad de horas prácticas también. Bien, muchas gracias. Gracias, Yanitza. Antonia y Pablo, y con eso creo que terminamos, o no sé si hay alguien más. Sí, los valores, yo inmediatamente les voy a dar la información del diplomado. Antonia, Hola, hola. tengo una consulta. Yo soy psicóloga recién titulada y tenía la siguiente duda, que es en cuanto a si yo puedo ejercer luego de realizar este diplomado como perito, o necesito necesariamente estar inscrita en la Corte de Apelación y tener los 5 años de experiencia. 5 años. Luis, ¿puedes responder tú esa pregunta? Sí, claro. Lo primero que, o sea, no necesariamente tienes que estar inscrita en la corte, pero necesitas los años de experiencia. Ya. Así que en ese sentido, recién titulada, puedes ir desempeñándote en funciones similares. Trabajar, por ejemplo, en algunos programas que también son relacionados a la psicología jurídica e ir ganando experiencia, o también desempeñarte en el área de la psicología clínica. La psicología Ya. clínica, ¿cuál es la base para los forenses? Te puede servir de experiencia. Ujú. Ya. Muchas gracias. Ok. Gracias. Pablo. Hola, buenas. Mi pregunta iba en relación a el tema de la idoneidad. No sé si tiene que cumplir ciertos criterios específicos o depende del criterio de cada juez. Evelyn. ¿Perdón? ¿Alguien en particular que la pregunta, Pablo, sobre la idoneidad del perito? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿no? Si hay alguna... No, a nadie en específico. Bueno, la idoneidad del perito está en la ley, como la mencioné, es la ley de familia, ya que este diplomado es específicamente de familia. Y en general también está referido, hay ciertas pinceladas en otras leyes, pero desgraciadamente, como lo mencioné, si bien se recomienda estar en la corte, inscrito en la corte, es lo ideal, pero no es excluyente. Tampoco, desgraciadamente, respecto a los requisitos de idoneidad, podemos dar como una pauta así taxativa de qué es lo que se necesita. De hecho, es una de las áreas del diplomado que se va a abarcar, cosa de tratar de cubrirlo de la mayor manera posible para todos los tribunales, porque si bien la ley es una sola, cada tribunal es como un feudo independiente, y dentro de cada feudo hay cada uno su propio señor feudal, que son los jueces que, discúlpeme si hay algún juez o alguien que... Pero efectivamente todos sabemos que funciona así en la práctica, que el criterio de un juez varía mucho
aunque sean 4 jueces en el mismo tribunal, cada juez sabemos ya los que trabajamos hartos años que a este juez le gusta de esta manera, a este otro juez le gusta de esta manera, este juez le da lo mismo, este otro juez al contrario es súper exigente, así que desgraciadamente, ¿cuál es lo mínimo? Lo que dijo Lorena o Luis, no me acuerdo, lo mínimo ya es como pasar la inscripción de la corte. Efectivamente, ¿se puede con menos años designar un perito? Sí, sí, pero como les decía, depende del juez, porque a lo mejor el juez le va a bastar que sea asistente social o que sea psicólogo, y nada más, con eso bastaría. No, desgraciadamente no hay una lista de requisitos, pero sí, yo por lo menos no me arriesgo a ir con peritos que no cumplan, entre comillas, todos los requisitos, porque si no me puedo quedar sin esa prueba. O lo ofrezco de manera subsidiaria, ofrezco 2 o 3 en caso de cualquier cosa. Así que, pero desgraciadamente no hay una respuesta absoluta a la pregunta. Bien, Gracias. muchas gracias. Gracias, Pablo y Evelyn. Carolina, y con eso terminamos la ronda de preguntas. Sí, hola, buenas noches. Sabes que quería hacer una consulta en relación al diplomado. ¿Este está dirigido a la familia en general? Porque, y ustedes van a mandar la información vía correo, los valores y todo eso, porque me interesa bastante el diplomado para saber más o menos Hola, las fechas. Carolina, justo ahora mismo les vamos a contar brevemente de qué se trata el diplomado. El diplomado entonces es de peritaje judicial psicosocial en familia. Les voy a dar las especificaciones técnicas, dura 120 horas, de las cuales 67 son horas sincrónicas, es decir, clases en vivo con todo nuestro equipo docente. Tenemos un equipo de 8 docentes, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales y 2 abogadas, y 53 horas asincrónicas que van a trabajar en un aula virtual. Este diplomado comienza el 12 de abril y termina el 17 de junio. Se va a impartir los días miércoles y sábado, miércoles de 7 a 10 de la noche y los sábados de 9 a 13 horas. ¿Ya? Tiene un valor de 480.000 pesos, pero nosotros hemos dispuesto una serie de descuentos y becas para profesionales de Mejor Niñez y sus colaboradoras, profesionales del sistema de educación pública, yo diría profesionales que se relacionan en el ámbito de familia, asociados a los colegios de ambas profesiones, y profesionales que estén en situación de cesantía y en último año de carrera. Entonces aquí están los descuentos y también se hace un descuento por pago contado. Les contaba que teníamos un concurso en este momento en Instagram donde vamos a becar con el 100% a las personas que participen. Las formas de pago, pueden ustedes pagar con tarjeta de crédito, si es a 3 cuotas es valor contado, y también con transferencia electrónica o webpay, y en algunos casos también podemos aceptar cartas de compromiso para pagos mensuales. Bien, aquí está el formulario, este documento yo se los voy a hacer llegar a todos ustedes, y lo que me interesa es un poco contarles porque este diplomado es diferente a otros diplomados. Un poco porque también está co-construido con todos estos profesionales que hemos partido desde cero con una larga trayectoria y con la práctica del peritaje de manera cotidiana. Entonces nosotros en la malla curricular hemos dispuesto que en la primera parte vamos a hablar del peritaje como práctica, el rol del perito, los principios éticos, el marco jurídico. También vamos a abordar, por supuesto, el sistema judicial de familia en Chile, desde donde vamos a enmarcarnos la legislación para poder realizar esta práctica. Tenemos la tercera asignatura, que es la estructura metodológica, donde vamos a tener, vamos a explicar la metodología, pero además van a tener mucho trabajo práctico. Ustedes van a hacer informes durante las sesiones, van a tener a los profesionales para poder ir consultando. Esto tiene una evaluación final donde ustedes van a presentar
un informe y lo van a defender en una simulación con un equipo de docentes que las va a ayudar y que las va a acompañar en todo el proceso. Entonces, la parte metodológica es muy fuerte y muy práctica también. Y además tenemos en la asignatura 4 la defensa del informe pericial, porque muchas veces muchos peritos y peritas entregan el informe pericial como documento, pero no se atreven a ir a defenderlo en la audiencia. Pasa mucho y muchas veces. Entonces nosotros hemos puesto una asignatura especialmente diseñada para aquello, y no solamente para enseñarles cuál es la estructura y cómo deben defender y presentar su pericia, sino que también entrenarlos en ciertas habilidades que son muy necesarias para enfrentar una audiencia de juicio, porque como ya escucharon, ustedes se exponen y hay abogados y el mismo magistrado que va a hacer preguntas, y el abogado de la contraparte probablemente va a querer un poco destruir su prueba pericial. Entonces, genera ciertas situaciones estresantes, y por eso que tenemos el desarrollo de habilidades psicoemocionales para la defensa, donde vamos a trabajar el manejo del estrés con prácticas de mindfulness, con una psicóloga también que es parte del equipo, Pamela Escudero, y con Flor Marina Acevedo, que es actriz que va a trabajar todo el área de la oratoria y el manejo escénico en talleres prácticos, donde ustedes van a poder precisamente, valga la redundancia, practicar lo que es la defensa del informe pericial. También vamos a tener un taller de postulación al registro de peritos, porque muchas veces uno lo hace solo y pregunta y se trata de informar por los mismos abogados. Nosotros les vamos a enseñar cómo se hacen los documentos que tienen que llenar y finalmente subirlos en dos nóminas, que es la de las Cortes de Apelaciones del Poder Judicial y en el programa de peritos de Mejor Niñez, que empezó hace poco tiempo y que permite a los peritos también entregar informes al servicio de manera particular e independiente. Finalmente tenemos la evaluación final, como les decía, que es la defensa del peritaje, y va a ser evaluado en presencia de un psicólogo y un abogado, en el caso de los que sean psicólogo o psicóloga, y de una trabajadora social y otra abogada en el caso de que sean colegas. Bien, además nosotros hemos propuesto este diplomado con 4 especialidades, la del diplomado propiamente tal, y para quienes se quieran especializar en algún área, como por ejemplo evaluación de competencias parentales, peritaje socioeconómico o compensación económica, que son las 3 hitos de las causas que más se piden. Esto es optativo, es opcional, y también va a ser acreditado junto con el diplomado. Entonces pueden optar a 4 acreditaciones en este mismo diplomado. Este documento se los vamos a compartir a cada uno de ustedes en sus correos, y esperamos que puedan participar, a los que les interese, a los que les guste, los invito. Es una práctica muy bonita, sirve mucho para nuestro trabajo y nos ayuda en momentos a lo mejor difíciles, como una práctica extra a nuestro trabajo diario, y también puede ser posible que ya en el ámbito jurídico y con más redes de abogados y trabajadores sociales sea un espacio donde poder generar ciertos recursos económicos, ¿por qué no decirlo? Porque ya van a ver ustedes en el diplomado que tiene buenos valores, en algunos casos los peritajes. Bien, el Instagram lo voy a anotar y ya estamos terminando. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre el diplomado. ¿Dónde está? El Instagram es Mejora Continua CAP. Los invitamos a participar en el concurso que tenemos. Vamos a finalizar este concurso el viernes 31 y ahí vamos a sortear una beca 100%. Ojalá que puedan participar y les deseo mucha suerte en ese sentido. Bien, creo que hemos llegado al final. ¿Sí?
Agradecemos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Nos encantaría, si es posible, solo por un segundo para poder captar este momento, que pudiesen encender sus cámaras para poder tomarles una foto. Sería muy bonito poder ver sus rostros, los que quieran, los que puedan. Tenemos 3, así que vamos con la primera. Bien. Muy bien, muchas gracias, Lorena, Felipe, Ignacio, Betsabé. Aquí, qué bonito ver sus caras, Carolina. Muy bien, Janet, Carla. Ok, vamos. Esta es la primera porque vamos a hacer 2. Listo. Ahí. Se las vamos a mandar también. Voy a cambiarme de pantalla para que no se me pierda. Y vamos con la segunda. Agradezco mucho que hayan prendido sus cámaras. Ahora sí, les voy a pedir a Janet, Mónica Guzmán, Cecilia, Camila Núñez, Victoria Morales, Angélica, si es posible que puedan prender sus cámaras un minutito para poder sacar la foto. Bien. Gracias, Carla. Gracias, Cecilia. Gracias, Valeria. Muy bien. Muchas gracias. Listo. Estamos entonces todos y todas cordialmente invitados a nuestras redes sociales. Por favor, síganos, compartan, difundan. Aquí estamos para responder sus consultas. Tenemos sus correos, les vamos a mandar el descriptor. Esto va a quedar grabado. También vamos a mandarle el link para que lo puedan revisar después. Por mi parte, muchas gracias y que tengan un buen descanso. Muchas gracias. Chao, chao, un gusto. Nos estamos viendo. Dios, gracias. Chao, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, chao. Buenas noches.